La salud no puede tener color político y siempre lo voy a decir. Cuando llega un paciente en riesgo vital a la urgencia, nadie se preocupa de qué partido es o qué equipo de fútbol le gusta. Los médicos están para salvar vidas. La salud no puede tener color político, dice la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la doctora Loreto Maturana. Pero la verdad es que la última semana, todo lo que ha ocurrido con el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio está teñido precisamente de decisiones políticas, de malas decisiones políticas que han sumido a este centro asistencial en una polémica, en una controversia que lo ha catapultado a los principales titulares de la prensa nacional. Luego que Loreto Maturana fuera sacada de su cargo por pérdida de confianza. Eso argumentó el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, luego que la exdirectora contratara como subdirectora de gestión asistencial de este centro médico a Janet Vega, quien fuera ministra del expresidente Gabriel Boric. Luego de intensas gestiones logramos ubicar a Loreto Maturana, conversamos con ella, una entrevista de más de 20 minutos y logramos conseguir de su propia voz en el relato, en primera persona, de lo que ha ocurrido en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde dice lo más importante: la salud no puede tener color político, pero también hay algo muy relevante que dice: defiende la decisión de traer a Janet Vega a este centro asistencial porque no es fácil conseguir profesionales que estén capacitados en formación y gestión de salud pública. La voz de Loreto Maturana. No es fácil traer a esta provincia un médico con formación en gestión y en salud pública. Entonces la verdad es que estábamos bastante contentos de que hubiese un médico, una médica de su calidad técnica para poder asumir este cargo. Esto lo hicimos pensando en el bienestar de la gente de San Antonio, que históricamente ha sido postergada. ¿Por qué? Porque históricamente se ha privilegiado y se han direccionado los recursos, tanto de recursos humanos, médicos, especialistas y financieros, a los hospitales que hay en Valparaíso. ¿Qué características tiene la doctora Vega como para poder asumir ese cargo y es importante, digamos, para el hospital, ¿no? Primero, la formación. Tiene formación tanto en salud pública como en gestión. Tiene hartos años de experiencia, tiene un currículum bien amplio. Ha sido representante de salud en múltiples países. Por lo tanto, lo único que podía hacer la doctora Vega era un aporte para esta provincia, que siempre ha estado postergada, porque las decisiones se toman detrás de un escritorio en Valparaíso. Y como le decía, yo no me arrepiento de la decisión que tomé, yo creo que fue la correcta. Jamás voy a seguir una indicación que no tiene lógica, no tiene criterio, no tiene fundamento. Y bueno, eso tuvo un costo personal para mí y estoy dispuesta a asumirlo porque efectivamente no estoy dispuesta y mantengo la decisión y la convicción de que la doctora Vega es un aporte para este cargo y para esta provincia. Era la oportunidad que teníamos para hacer el mejor hospital de Chile. Hay un punto bien interesante al que se refiere la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, que tiene que ver con las declaraciones de la ministra de Salud, May Chomalí. Dice que la comprende, pero habría que saber cuál es la información que tenía la ministra al momento de sustentar lo que fue su salida del Hospital Claudio Vicuña, y apunta sus dardos contra el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, cuestionando o preguntándose más bien qué fue lo que le pudo haber dicho al ministerio para sustentar su salida. Segunda parte de las declaraciones de la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Yo escuché las declaraciones de la ministra y las encuentro de toda lógica. Efectivamente, cuando hay una pérdida de confianza, es difícil seguir trabajando porque somos parte de una misma red de atención. Pero lo que yo pongo en duda, y fue lo que dije, es: no sé qué información se transmitió al Ministerio de Salud de parte del señor Castro. ¿Por qué? Para que el ministerio avalara mi remoción. ¿Por qué? Porque el contacto directo con el ministerio lo tiene el Servicio de Salud. Nosotros como hospital no teníamos ningún tipo de contacto al ministerio, a no ser que ellos se comunicaran con nosotros. Yo creo que la ministra no contaba con los antecedentes reales
del por qué estaban solicitando mi remoción. Yo dudo de la información que entregó el señor Castro al ministerio para que el ministerio avalara que me estaban sacando por pérdida de confianza. Finalmente, le preguntamos a Loreto Maturana cuáles son las acciones que ha tomado luego de que la sacaran de la dirección del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Hay una que se conoció en la víspera y que tiene que ver con la presentación que se hizo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ya solicitó a la Dirección del Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio que entregue un informe detallado de lo que ocurrió con la salida de Loreto Maturana desde el Hospital Claudio Vicuña. Veamos esta parte donde la propia Loreto Maturana, exdirectora del hospital, explica cuáles son las acciones que ha tomado luego de su salida de el principal centro médico de la provincia de San Antonio. Hay 3 presentaciones que yo he hecho. Una fue al Ministerio de Salud por acoso laboral, porque efectivamente he sido acosada. Esto de mandarte correo a las 9, WhatsApp a las 9 de la noche a tu casa, es una forma de acoso. Segundo, presenté una denuncia a Contraloría por el mismo motivo, para que ellos sean los que fiscalizan y que tomen las declaraciones. Y por otro lado, presenté un recurso de protección frente a los tribunales, a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esas son las 3 acciones que he tomado hasta ahora. La cual fue acogida, esta última, ¿no? Sí, se declaró admisible y pidió antecedentes de mi remoción al ministerio, al Servicio de Salud. Ha sido difícil porque claramente me removieron del cargo con una excusa de pérdida de confianza, porque no había otra excusa para sacarme, pero claramente esto es por un tema político, porque no seguí instrucciones que para mí no tenían criterio, lógica, no cumplían con ningún fundamento para poder hacerlo y eran ilegales. Entonces, frente a esto, la verdad es que es difícil poder acceder a una indicación de ese tipo. Y para cerrar, solamente decir que una vez que conocemos de primera fuente cuáles son los argumentos que hay detrás de la salida de lo que fue descabezar a la dirección del Hospital Claudio Vicuña, una vez más son más las dudas, son más los tramos oscuros que quedan en torno a la trama de este caso, toda vez que si se pidió la salida de Loreto Maturana por pérdida de confianza al contratar a una figura política como Yanet Vega en este hospital, ¿cómo se explica entonces que luego el mismo servicio que la sacó por esta razón ratifica en el cargo a Yanet Vega? Esa es una de las múltiples interrogantes que genera este caso, que por ahora está lejos de terminar. Con la cámara de Jonathan Álvarez, la entrevista de Alejandro Urrutia y el reporteo de quien les habla, Juan Olivares. Esto es Red Noticias, Quinta Región.